alegría me da de que estemos aquí una vez más reunidos en el nombre del Señor. Frente a todo lo que está pasando, nada más y hoy más que nunca tenemos que estar unidos en oración por nuestra Colombia, por nuestro país, por nuestra tierra. Pero hay una palabra clave frente a todo lo que hoy está pasando y con la realidad de que tenemos un Dios todopoderoso, que necesitamos confiar más en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confiar en que tenemos un Dios suficiente para este tiempo. Hay un pasaje bíblico que me encanta frente a lo que tiene que ver con esta palabra de confianza, en el capítulo 4 de San Marcos. Y dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y dice que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero ese no era el problema tan grave que había esa noche. El Señor les ordena pasar al otro lado y ellos hacen caso. Se van, se levanta qué tormenta en medio del mar. No sé cuántos de nosotros en medio de la obediencia se nos han levantado tormentas. Pero ese no es el problema. El problema está en el verso 38. Y dice: y él estaba en la popa. ¿Cómo estaba? Echando agua afuera, ¿cierto? Estaba ahí mirando que no se hundiera la barca. ¿Cómo estaba? Durmiendo sobre un cabezal. Durmiendo. Y despertaron y le dijeron: ¿cómo le dijeron? Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? ¿Cómo puedes estar durmiendo cuando tienes que estar haciendo aquí algo? Y dice la palabra: y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: es que estaba como cansado, es que estaba como pesado mi sueño, porque ustedes saben todo el trabajo que hice, ¿cierto? Todo el día había echado fuera demonios, sanado enfermos, había atendido colas de gente que quería ser sana. Estaba muy cansado el Señor, entonces les pide disculpas. Amén. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le qué? La palabra confianza aquí, ¿no? ¿Cuánto confiamos en el Señor? En medio de las adversidades y las crisis, ¿cuánta confianza depositamos en el Señor? ¿Qué es fe? Una transferencia de confianza en el Señor y en sus palabras. A veces nos pasa como los discípulos y creemos que al Señor no le importa nuestra vida. A veces creemos que Él está allí como el Dios de Baal. ¿Se acuerda? Los sacerdotes de Baal que saltaban, gritaban y oraban, y Elías les decía: yo creo que lo que pasa es que está como dormido. O griten más fuerte, que lo que pasa es que está como cansado o debe de estar ocupado. Y a veces creemos que nuestro Dios está así. Y el Señor
estaba ahí y esa barca jamás se iba a hundir. Jamás. Los ángeles le estaban guardando el sueño ahí al Señor, lo mismo que a todos nosotros. Pero a veces en medio de esa adversidad llega la desconfianza. Hay 5 enemigos que son gavilleros y son traidores y son asesinos de la fe. Anótelos. La duda es una. El otro es la incredulidad. El otro es el escepticismo. El otro es el ateísmo. El otro es el pecado. Y se sientan a almorzar con la desconfianza y ahí quedamos, bloqueados y no podemos orar. Pero también necesitamos saber que está la fe. ¿Cuántos dicen amén? Está la fe, está la confianza y está la seguridad de que tenemos un Dios todopoderoso, que en medio de la adversidad que sea, Él está ahí. Y aunque no lo veamos, Él está ahí y se está moviendo. Y en ese día, hermano, se movió el Señor de una manera poderosa. Levantó su voz y calmó la mar y cayó al viento, hermano. Y también cayó a los discípulos. Y ese día dijeron: tenemos un Dios poderoso, tenemos un Señor glorioso y maravilloso. Y yo he creído así que hay momentos en que quedamos neutralizados. Hay momentos en que nos rebasa la situación. Y es ahí donde necesitamos un milagro. Es ahí donde necesitamos a nuestro Dios. Los discípulos llegaron hasta ese punto donde dijeron: nos hundimos. Los discípulos dijeron: hasta aquí llegamos, y más si está durmiendo, así que peor. Y no se imaginaban que el Señor iba a hacer semejante milagro allí. Y yo creo que esa situación por la que estás pasando es especial para un toque del Maestro, para un milagro. Y yo creo que se va a mover. Y le decía yo a Dios así: Señor, hay situaciones que no hay nada que hacer, Señor. Y el Señor me decía: y a veces permito que pase eso porque ahí es donde yo me muevo. Ahí es donde Dios puede sanar un alma agobiada, dolida, con tristeza. Ahorita miro esa bomba que cayó allí en Granada y la muerte de ese soldado, la muerte de muchos que hoy están enfrentando, esas familias enfrentando tanto dolor. Y a través de lo que pasó esta semana con la familia Bonilla, queda uno vuelto nada, desbaratado totalmente, donde uno dice: aquí se acaban los consejos, se acaba todo, que no hay nada, Dios, si tú no haces algo. Porque Él es el único que puede entrar a un alma y sanar. Hoy hay mucho dolor por las familias que han quedado desconfiguradas, por los hombres que han dejado a sus mujeres. Mujeres tienen el alma despedazada, rota, que no vale ahí que alguien le diga: tranquila, tranquila, que eso no hace nada. Corazones dolidos por seres queridos que se han ido, con su alma rota están. ¿Y ahí qué, pastor? Hermano, ahí solamente Dios puede hacer un milagro. Y hoy más que nunca necesitamos a ese Dios que consuela nuestra alma y nuestro corazón. ¿Sabe qué necesitamos ahí? Un padre cercano, un padre que nos cuide. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un padre competente, un padre que cumpla sus promesas. Por eso, en el texto que quiero hoy manejar, vayan allá por favor en Lucas 11. Frente a todo esto que se iba a venir,
Los discípulos le preguntan a Dios, al Señor, enséñanos a orar. Y hay una palabra clave ahí que quiero hoy manejar y que quiero que quede en su corazón y que nos va a dar muchísima confianza. Para cuando usted esté en apuros, cuando yo esté en crisis, cuando estemos en agonía, como los discípulos ahí que agonizaron, pero fueron y tocaron al Señor. Fueron y clamaron: Señor, ¿no tienes cuidado que nos ahogamos? Me encanta ese clamor, porque eso movió a Dios ahí cuando clamaron así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. Note que está esa palabra enseñanza. Y estos 40 días de oración, el objetivo es que aprendamos a orar. Toda la iglesia del Señor tiene que aprender a orar. Pero tenemos que saber que hay unos propósitos, como los hablamos la semana pasada. Dios creó la oración para que usted y yo nos dediquemos, nos consagremos y dependamos de Él. Dios creó la oración para que usted y yo nos comuniquemos con Él, hablemos con Él. Y Él también hablar con nosotros. Dios creó la oración para que usted clame, pida a Dios. Y 4, Dios creó la oración para que usted y yo formemos parte de los proyectos y los planes que Dios tiene en esta tierra. Porque cuando usted ora, forma parte de la ejecución de los proyectos de Dios. Entonces hablamos de esas 4 Cs. Escúcheme, propósitos. El primero es consagración. El segundo es comunicación. Tercero es clamor. Y el cuarto es compartir o ser parte de ese proyecto de Dios. ¿Cómo? Bien, entonces está en eso que fue la semana pasada. Y hoy necesitamos conocer que para que podamos tener confianza y orar con confianza, necesitamos saber que tenemos un Padre que nos cuida. Un Padre que es consistente en sus palabras. Un Padre, escúcheme bien, que es cercano. Y un padre que es competente. Ya les di las 4 palabras del sermón de hoy. ¿Todos lo tienen ahí en las manos? ¿No les entregaron hoy el sermón a todos? ¿Sí lo tienen? Bien, están las 4 palabras para hoy, las que quiero que hoy queden en su corazón. Y todas salen de solamente cuando en el texto dice: enséñanos a orar. Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo: cuando oréis, versículo 2, déjeme el 2 ahí por favor, versículo 2, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero mire que la predicación solamente tiene hoy una palabra, una sola, Padre. Cuando miramos esto que el Señor les dice: les voy a enseñar a orar, digan, cuando vayan a orar, digan: Padre, Padre nuestro. En el Antiguo Testamento nadie se atrevió a orar Padre, nadie, ningún profeta decía Padre, ninguno, decían soberano, le decían Señor, le decían Creador, le decían yo soy, pero nadie se atrevió a orar diciendo Padre. El único que cambió todo fue nuestro Señor. El único que oraba de forma así tan íntima era el Señor Jesús, Padre. Y le costó la cruz y le costó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos hoy decir también Padre nuestro, Padre. Impresionante, ¿no?
el precio que el Señor tuvo que pagar para que usted pueda decir papá, papá. Ahora vamos a saber por qué es que podemos decir hoy Padre. Quiero que miren esto en la oración, que están o sea, la oración tiene, en la oración hay una palabra clave que es invocación. Y él dice, cuando vayan a orar, invoquen al Padre. Cuando vayan a orar, tienen que hacer valer algo. Tienen que hacer valer la paternidad. Hablar de padre para muchos nos es difícil. Dicen, no, pastor, cuando usted habla de papá, mi papá me abandonó, mi papá me dejó, no tengo papá. Otros podrán decir, mi papá me pega, mi papá me golpea. ¿Qué esperanzas de mi papá? Ahora usted me habla de que le diga adiós papá. Yo no quiero decirle papá. Y por eso hay mucha desconfianza al orar muchas veces. Pero el Señor Jesús dice, cuando oren, inicien haciendo valer la paternidad. Cuando vayan a orar, digan papá, digan papito, digan Abba Padre, Padre mío. Y hay algo que nosotros como hijos tenemos que aprender. De que cuando oramos, estamos orándole a nuestro Padre Celestial. Vamos a tratar de que quede esto aquí, vean. El único que le decía así era papá, era Jesús. Juan capítulo 8, 39. Miramos ahí en Juan 8, 39 al 44, una controversia total de paternidad, donde los discípulos decían, nosotros tenemos padre, y ni siquiera decían que era Dios, sino que era el padre Abraham, porque no se atrevían a decir, nuestro padre es Dios. Y el Señor le dice, ustedes lo que tienen es un padre, y ese padre se llama el diablo. Versículo 44 dice, cuando dice el versículo, a ver, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, dice, pues no he venido de mí mismo. Estoy en el versículo 40. ¿Sí están ahí? ¿Sí están en el 40? 40. Ah, no, déjeme ahí el que estábamos ahí. Sí, ahí. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el Señor está hablando, diciéndole a ellos, ustedes tienen padre, es el diablo, yo tengo un padre que es Dios. Y siempre que oraba al Padre, Padre, mi papá, Él es mi Padre. Capítulo 6, 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino, dice, que lo resucite en el día postrero. 39 y ahora el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Es una seguridad, una confianza del Señor de que tiene un papá, de que tiene padre. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Quiero que tengamos ahí la teología para que usted pueda decir, tengo padre, tengo papá, y puedo pedirle a mi papá. Y vamos a ver unas 4 cualidades de nuestro Padre hoy, que son esas palabras que anotamos ya. Gálatas 4 del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois ¿qué? Hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clama ¿qué? Abba, Padre. Por eso, cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace decir papá. Por eso nadie quien no tenga el Espíritu Santo puede decir Padre. O sea, los únicos que pueden decir Padre son los que han sido salvos. O sea que no todos pueden decir Padre nuestro. Les quiero explicar un poquito más. Así que ya no eres esclavo, el que recibe a Jesucristo, no el que se vuelve evangélico, sino el que tiene a Jesús como su Señor y Salvador, y ha creído que Cristo murió y resucitó, y lo ha aceptado en su corazón. Ese es un hijo de Dios. Miren lo que dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué eres? Heredero de Dios. ¿Por medio de quién? ¿Cuántos herederos de Dios hay aquí? Entonces ustedes son multimillonarios, así no tengan un peso en el bolsillo. Entonces vamos aclarando eso. San Juan 1:12-13. San Juan 1:12-13. Estoy dando la teología para decir papá, para solo decir papá, porque el que le diga papá quiere decir que usted tiene una cobertura celestial. Y si usted nomás, siendo lo que es y yo siendo lo que somos, hacemos todo por nuestros hijos, ¿qué no hará papá Dios por nosotros? ¿Qué no hará papá Dios? Quiero que hoy se vaya de este lugar con una sola palabra que usted le pueda decir a Dios papá. Y usted no ha podido orar bien porque no le ha podido decir a Dios papá. El Espíritu Santo me hace sentir que usted no ha podido orar porque no tiene la confianza de decirle a Dios papá. Y le pido a Dios que en esta mañana el Espíritu Santo te convenza de eso. Lea conmigo San Juan 1:12-13. Pastor, ¿quiénes son hijos? ¿Quiénes son los hijos? Mas a todos los que le recibieron, vea lo que dice acá, a los que creen en su nombre, le dio una potestad, un derecho de ¿qué? Ser hechos hijos de quién. Entonces, si usted es hijo, entonces ¿qué tiene? No lo oigo. Si usted es hijo, entonces ¿qué tiene? Entonces el Señor le dice: ustedes están orando mal, acérquense más, y cuando oren digan Padre. Gálatas 3:24-26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. El apóstol Pablo tiene que decirle a los judíos: vean, ustedes vienen en el tren de la ley, ahora bájense del tren de la ley y súbanse ahora al destino de ese tren que los trayera, para que se subieran a la gracia que es Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos, lean conmigo ahí, pues todos, ¿qué? Sois. No los oigo, si están ahí o me pasé, o es que no me están ayudando a leer. Pero venida la fe, ¿si está ahí? Estoy en el 3:24, ahora en el 26. Ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois ¿qué? ¿Sois qué? Hijos de Dios. ¿Por qué?
por la fe en Cristo. Le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí creemos en Jesucristo? ¿Usted es un hijo de Dios? Y si usted es un hijo de Dios, usted tiene que, papá, te levante su mano derecha y diga, papá, Dios, te amo. Ahora le hago una pregunta. Hice esa ilustración ahorita, pero la voy a volver a hacer aquí. A ver, está por aquí, a ver quién está, que sea papito, un papá que esté aquí, levante la mano, que tenga su hijo hoy aquí. ¿Tiene su hijo por ahí? Venga acá, hermano, venga acá, aleluya. Bendito Señor. ¿Dónde está su hijo? Llámelo. Venga por acá, campeón. Vamos aquí los dos. Vamos aquí. Usted no me va a ganar que porque es más grande que yo. Hágase allá, campeón. Bueno, ¿a quién de los dos le va a pedir usted un favor así que necesita un billetico, un dinerito para hacer algo? Pídale a él o me pide a mí. A ver, ¿cuál de los dos? Párese ahí en la mitad. ¿Y por qué a él si yo soy el pastor? ¿Por qué le pide a él? No lo oigo. Porque es mi papá. Abrácelo. No, abráceme a mí. ¿Por qué quiere abrazarlo él? Abrácelo de abrazar. Dale un beso ahí. Eso. ¿Por qué tienen tanta confianza, cierto? Porque son padres y ¿son qué? Por más que yo sea el pastor, él no me pide a mí, él no tiene esa confianza. ¿Por qué? Porque yo no lo engendré. El que lo engendró fue el papá, y él le pide así, con confianza. ¿Por qué nosotros no pedimos con confianza? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque no miramos a Dios ¿como qué? Por eso el Señor le dice, ustedes no están orando bien porque ustedes no están evocando lo primero. Tienen que aprender a decir al comienzo de la oración, ¿cómo? Papá. Gracias, hermano. Un aplauso para el hermano. Papá. ¿Cuánto le costó al Señor para que usted y yo hoy le digamos a Dios papá? Bajar del cielo, hacerse hombre, ir a la cruz, perdonar nuestros pecados, injertarnos en el árbol de la vida, en pocas palabras, en lo que no teníamos ni velas en ese entierro, para que hoy usted en cualquier parte diga papá, papá, papá. Ilustraba eso con mi hijo Josué, que él está en cualquier lugar, papá. Y digo, hermano, ¿por qué grita así? No, papá, es que tal cosa. Y está haciendo un agua por allá y siente que nos vamos, papá. Y no, hermano, no grite así, aquí estamos, sí, papá. O mamá. Y es así, grita así. Y nos asusta, pero ¿por qué, hermano? No, papá, es que creí que se había ido. Y él llega siempre a la casa. Cuando él llega a la casa, no sabe si estamos. Pero cuando llega a la casa dice, papá. Y nosotros veíamos, ¿qué pasó, hermano? No, era que creí que no estaban. Y qué lindo es poder tener eso con Dios. Papá, papi, me duele el alma, me duele el corazón. Y esa palabra padre tiene mucha connotación. En primer lugar, anótenlo ahí en el sermón, ¿Qué dice? ¿Qué significado tiene esa palabra? No los oigo. ¿De qué? De cuidarnos. Léalo por favor. Vamos allá. Vamos a mirar el sermón. Ábralo ahí, por favor. Los que están en casa también lo van a recibir virtualmente. Si no lo tiene, pídalo, por favor. A ver, vamos allá. ¿Cómo orar con confianza? Entonces ya dejé esto. Todos los que recibieron a Jesús en su corazón son sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace decir papá. Vuelvo a repetir, amados, si el Espíritu Santo está dentro de ti, desde allá sale un grito que dice papá.
Si el sello del Espíritu Santo no ha nacido de nuevo, tú no podrás decir papá. ¿Y por qué no puedes decir papá? Porque no eres hijo. Y note que los judíos están diciendo: nosotros tenemos a Dios de Padre. Y el Señor le dice: ustedes no tienen a Dios de Padre porque no está el mismo espíritu que está en mí. Porque ustedes tienen el espíritu del diablo porque quieren matar. Y si ustedes fueran hijos de mi Padre, me amarían a mí. Por eso, no todos son hijos. Todos somos creados. Pero no todos son hijos de Dios hasta que nos reciban a Cristo en su corazón. A su nombre. Pero ahora los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desde allá dice: Abba, Padre. ¿Qué es lo que quiere decir Abba, Padre? No es para que usted diga papito o cuchito, o le diga a Dios, ¿cómo es que le dicen por ahí más? Chuchito. No es para que le diga así. Es para que usted y yo seamos más íntimos y tengamos una relación de padre e hijos con mucho respeto, con mucha confianza, muy bien, hermano, y con mucha reverencia. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me estoy haciendo entender, pero les estoy diciendo que ustedes tienen papá. Dije que tiene papá. Un día prediqué: la tierra tiene padre. Por eso nos disciplina a todos. ¿Cómo orar con confianza? Miremos. Dios es un padre que te... No los oigo. ¿Que qué? Que nos cuida. Esas son las responsabilidades de un padre. Entonces, cuando el Señor le dice a uno: diga padre, ¿qué está diciendo? Tienes protector. Tienes quien te cuide. La palabra de Dios dice que Él tiene contados. ¿Qué tiene contados? Nuestros cabellos. Y en estos días se me cayeron 5 de acá. Y el ángel dijo: -5. Y en estos días se me cayeron 20 de por acá. Y dijo: -20. Y ahí va. El Señor sabe de qué color verdadero es su cabello, mi hermana. Dije que sabe el color natural de tu cabello. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted a veces no sabe ni qué color ya es el suyo, pero Dios sí sabe. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Nunca. Pero aún cuando ella lo olvidare, ¿qué dice el Señor? Hermana, ¿puede una mamá olvidarse de su hijo? Jamás. Y dice el Señor: aún si ella llega a olvidarse, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levantan sus manos y digan: gracias, Padre, gracias, porque me cuidas, porque me proteges. ¿Creen ustedes que esa barca se iba a hundir? ¿Creen ustedes que el Señor los iba a dejar hundir ahí? Ahora le pregunto: ¿cree usted que se va a hundir hoy en el problema que tienes? Dije que tiene padre. Vamos a una segunda palabra. Miren lo que dice aquí. Es un Dios. Dios es un padre ¿qué? Consistente. Esta palabra me encanta porque tiene que ver con veracidad. Tiene que ver con un padre inmutable. O sea, si hay algo que me tiene que hacer orar con confianza, es que yo tengo un Dios que no cambia, que no que porque estamos en pandemia, que no que porque estamos en crisis ahí nos abandona. No, tenemos un Dios que persevera, y como dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dice, así será. En el cual Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Eso se llama inmutabilidad. Santiago 1:17. Malaquías 3:6 dice: yo el Señor no ¿qué? No cambio. Si Él dice, así será. Hay una palabra que me gusta mucho que está en Mateo capítulo 24 que dice: cielo y tierra pasarán.
¿Sabe qué es lo que daña la fe al corazón de los niños, de los hijos hoy en día? Que hay padres que van caminando con Dios y luego abandonan a Dios. Padres que dicen, yo le cumplo la palabra, y no cumplen la palabra. Eso es lo peor que hoy puede pasar en la vida de sus hijos, cuando somos inconstantes, cuando somos dobles con Dios, cuando no cumplimos las promesas. Pero yo quiero decirles que tenemos un Dios que cumple promesas. Entonces, esta es una cualidad, es una deidad, es una excelencia, es una característica, es un atributo de Dios. Tenemos un Dios consistente, un Dios inmutable, al cual Él es. Y ese es nuestro ¿qué? Nuestro papá. Un papá que nos cuida, la pregunta, que nos cuida con su atributo de lo todopoderoso. ¿Qué no podrá hacer Dios para cuidarnos? Voy a dar un testimonio de lo que pasó una vez bajando de Bogotá. Yo tenía 19 años en ese tiempo y tenía el camión y era una locura, pero Dios planeaba conmigo cosas. Me quedé sin frenos con 10 toneladas bajando por allá de Bogotá. Venía bajando y el carro venía así echando humo. Llegué a la glorieta de la grama echando humo, bajé hasta que llegué al plan, y en el plan se explotaron los frenos y pude parar ahí porque estaba en el plan. Mi testimonio es este: creo en mi fe que he desgastado a más de un ángel cuidándome siempre, protegiéndome de accidentes, de muerte muchas veces. Y yo creo que como padre mi Señor me ha cuidado, y también te cuidará a ti en el nombre de Jesús. Y levante su mano derecha, diga: tengo un padre que me cuida. Y diga: tengo un padre que cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es para ti, te va a proteger y te va a cuidar como papá. Tienes padre, nada te va a ocurrir, nada te va a pasar. Tenga fe y confianza de que tienes un Padre todopoderoso y tienes un Padre inmutable que no cambia, que no se voltea por lo mejor, por la mejor postor, que porque usted falló, porque se equivocó, porque erró. No. Y ustedes tienen claridad. Hay un dicho por ahí que no hay ¿cómo es que nosotros amamos más a hijo qué? Y hay un poco de nosotros que Dios nos ama tanto, que fallamos y nos equivocamos, y ahí está como Padre, siempre guardándonos, protegiéndonos y cuidando. Y el que se meta contigo, se mete con papá. 3. Tercera palabra me encanta aún más, muchísimo. Las 2 palabras que vienen ahorita de papá me encantan. No sé cuántos se sienten orgullosos cuando hablan bien de tu papi, pero a mí me encanta hablar bien de papá. Y quiero como dejarlo bien hoy. Yo quisiera hablar bien de mi Señor, pero esto es un océano. Para hablar de Jesús, de nuestro Padre, es un océano profundo, de tanta riqueza y cualidades que queda uno a veces avergonzado de hablar tan poquito de nuestro Dios. Dios es un Padre cercano. Dice: nunca te dejará, jamás te abandonará. Hebreos 13:5. Anote eso para usted, mi hermano. Nunca jamás te dejará, nunca jamás te abandonará. Siempre estará a tu lado, siempre. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de la arena. O sea, Dios te ama infinitamente. Yo quiero que miremos 3 palabras claves aquí en cuanto a la cercanía de papá. Cómo el Señor está tan lejos de una oración.
Por eso tiene que animarte a orar más el saber que tienes Padre. Miren esto. Dios es un Padre cercano de esta manera, de esta forma. Nunca está ocupado para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No, que es que lo que pasa es que tiene mucha carga, mucha agenda. Es que muchos están pidiendo. Nunca, jamás está ocupado. Y a la hora que tú puedas llamarle, está cercano. Está atento a nuestra oración. ¿Cuál es el problema entonces? Que no estamos orando. ¿Por qué no estamos orando? Porque no hay confianza. ¿Por qué no hay confianza? Porque no nos hemos dado cuenta que cuando lo recibimos, Él es ahora nuestro Padre. Y como nuestro Padre, tenemos que comprender y entender que Dios Papá está cercano de cada uno de sus hijos. Yo no puedo creer que usted como papá o como mamá deje que su hijo se vaya. No, hermano. Si usted va a la playa que sea, si va a Cartagena o a San Andrés o va al Tayrona o va a cualquier playa, y uno lleva un hijo, tiene 2, tiene 3 años, y ¿qué tiene a la pata ese pelado? ¿A quién tiene a la pata ese pelado? A la mamá. Y uno mira un niño ahí y uno mira que la mamá está así. ¿Le está qué? Pero si le da, póngale que le dé 5, 7 metros, está ahí. Y si está hablando aquí, así, y está así, y está así. O si quiere seguir charlando, le pone a la pata a otro. Pero siempre está cerca. ¿Sí o no? Muy cerca. Y yo creo esto, que el Señor pone ángeles y le dice: vaya y me cuida ese que viene bajando sin frenos allá. Y yo me imagino ese ángel ahí poniéndole la mano a esa manguera todo el camino ahí. Cuando llegó a la planta, dijo: no, yo ya estoy cansado aquí, que se explote eso de aquí, ya que vaya y arregle el carro. Y así Dios lo guardará a usted de accidentes, de muerte, de todo, en el nombre de Jesús. Por eso esto es lo que es lindo, de que usted sale de aquí y no sale solo, sale con papá. Va con el Padre. Y por eso tenemos que aprender. Si usted va con su papá, le va diciendo: papá, las zapatillas están como lisas. Papá, está haciendo como calor. ¿Qué tiene? Sed. Papá, hace rato que no vamos como a comer. Y a toda esa el papá. ¿Qué tal si oramos así a papá? Señor, hace rato que no suben el sueldo, Señor, toca ya al hombre, bendiga a ese hombre. Señor, bendice allá a mi marido, que hace rato que no me lleva a Cartagena, hace rato que no me compra un vestido. Pero a veces no sé qué pasa, le oramos y le clamamos más a los hombres que a Dios. A veces le pasamos más tiempo a un político que a Dios. Es porque no lo estamos viendo como que, como Padre. Entonces, nunca está ocupado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Segunda palabra que frente a lo cercano me encanta. Vea, a Dios le gusta satisfacer nuestras necesidades. Es que la palabra lo dice. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas, buenos a sus hijos. Es que me encanta, es porque el Señor lo dice. A sus hijos. Si ustedes a sus hijos les dan lo mejor, ¿cuánto más yo no quiero darle a ustedes como mis hijos? Si ellos siendo malos saben dar lo bueno, ¿cuánto más yo que soy bueno no les puedo dar? Si nosotros siendo lo que somos damos lo mejor, ¿cuánto más Dios a sus hijos?
Pero esto lo mueve la relación, escúcheme, esto lo mueve la relación de padre e hijo. Pero si estoy mirando a Dios allá a lo lejos, hermano, usted no va a disfrutar. Una puede estar pasando, que usted tiene una mala percepción de tu relación con Dios, o segundo, tú no tienes a Dios como padre. Tercera palabra que tiene que ver con la cercanía. Esa cercanía de Dios también tiene que ver con que Él siente también nuestras heridas y nuestros dolores. Y aquí me gusta mucho, porque Dios sabe cuando pasamos por momentos difíciles y está tan cerca de nosotros para sanarnos. Y reciba esta palabra, mire, hermano. Si has tenido un dolor esta semana, si por alguna razón te ha pasado algo y en tu corazón hay agonía, papá Dios va a curar ese dolor. Dije que papá Dios va a ir allá. Y escuche esto. Es tan poderoso que puede entrar hasta lo más profundo de tus entrañas y sanar tu alma. No me hice entender. Si alguien te abandonó y tienes una herida ahí, si un papá te abandonó y tienes una herida ahí, una agónica ahí, si tienes un dolor por alguien que te traicionó, te maltrató, te violó, ahí en el alma lo tienes, papá Dios te va a sanar con su gran poder. Si tienes un vacío, un hueco ahí, quedó el dolor por un hijo que se va, o un hijo que murió, o un hermano, un tío, un papá que murió, Dios tiene el poder para llenarte, porque Él conoce el dolor y está tan cerca de ti para sanarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo he experimentado eso, y lo he experimentado ministrando también como Dios sana con su gran poder. Me gusta un himno que dice: tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Yo tengo un Dios que lo puedo tocar con mis oraciones. Está tan lejos Dios de mi oración. Y en esos momentos, cuando entremos a orar, hermano, se va a acercar a nosotros y número uno, va a satisfacer nuestra necesidad como papá. ¿Sabe qué es lo más lindo? Como ahorita pasó, que una mamá se sentó, la ilustración que hice, se sentó porque yo le dije a él, papito, escoja ahí entre el hermano y yo, a ver, su papá y yo. Y dijo no. Y le dije, ¿por qué no? Es mi mamá. Entonces nos tocó pasar la mamá. Entonces ya era el papá, la mamá y yo. Y le dije, ¿con cuál tienes más confianza? ¿Con quién? Me dijo, con mi mamá. Entonces le dije, entonces usted todo le pide a su mamá. Me dijo, sí. ¿Y sabe cómo se fue ella? La pregunta es, ¿cómo se siente Dios cuando usted confía en Él? Cuando usted le pide a Él primero antes que a su marido. Cuando nos arrodillamos y le pedimos, le clamamos, se siente el Señor bendecido por eso. Pídame y les doy, llamen y les abriré, búsquenme y me encontrarán, porque el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que toca, se le abrirá. ¿Qué padre si su hijo le pide un huevo le da una piedra, o si le pide un pan le da una serpiente? Si ustedes, siendo como son, saben dar lo mejor, cuanto más yo no les voy a dar mi espíritu y todo lo que me pidan. Al que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo pues no nos dará juntamente con él todas las cosas? Yo creo que hace falta algo, y es tratar de tratar a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Que hoy podamos salir diciéndole papá, Abba Padre. Sana nuestras heridas. Salmo 34:18 dice: el Señor está, ¿qué? Léanlo por favor, cerca. Mire, anote ese versículo para usted. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu
¿Cómo? Esto lo necesito este año. Mire, Padre, te voy a pedir, mi Señor, que me ayudes a consolar a todos los dolidos este año. Y que hoy a los quebrantados de corazón y a los de espíritu abatido sean consolados con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, cuando uno ora así a papá, pasa algo. Que cuando usted dice, Señor, aquí no puedo, esto duele mucho, esto me duele el alma. Y me gusta mucho lo que decía el pastor Oscar en estos días. Decía, yo tuve la muerte de mi hermano. Yo conocí al hermano de él, joven, un hombre muy especial, lleno de Dios. Y de un momento a otro se agarró de un palo y dijo, me duele el corazón, y cayó muerto. Y eso, yo sé que eso duele hasta lo más íntimo. Y dice que el pastor Oscar decía, y dormía y no podía, y dormía y no podía, y dormía y no podía sanar, no podía. Hasta que un día el Señor, en un descanso, en un sueño, durmiendo, el Espíritu Santo le sacó ese dolor y sintió la paz de Dios. Descansó, porque no podía, pero Dios sí puede. Y va a ver esto, les dejo esto en el corazón. Tenemos a Papá Dios, que está tan cercano, que conoce nuestros dolores, nuestras heridas, y tiene todo el deseo de sanarte y de sanarte en un futuro. Que quede eso en el corazón, que podamos experimentar sanidad en el alma, porque allá no entran ni los psicólogos ni los consejos de los pastores. El único que entra ya a ese dolor es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro Padre. Cuarto, y termino acá. La cuarta palabra tiene que ver con un Dios, no los oigo, con un Dios Padre, ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pregunto, en el arca de donde se estaban hundiendo, nuestro Dios mostró su competencia. ¿Qué le dijo al viento? ¿Qué le dijo al mar? El mar embramecido y el viento bullicioso, el Señor le dijo, silencio. Y al mar le dijo, cállese. Y en el momento dice la palabra que hubo gran bonanza. Cuando miramos las escrituras, miramos que tenemos un Dios competente. Lo voy a decir así, un Dios suficiente para nuestras insuficiencias. Así que ese es nuestro Padre, que tiene todo el poder y toda la capacidad para ayudarnos. Ese es nuestro papá. Por favor, dice Lucas 1:37, léalo fuerte. ¿Qué dice Lucas 1:37? Para Dios, no los oigo, no hay nada imposible. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿No les parece que esto nos da confianza? Tener un Dios que nos cuida, un Dios que, ¿qué más? Que es consistente, verdadero, inmutable. Un Dios que es, ¿qué más? Que es cercano. Y un Dios que es, no los oigo, competente. Competente. Dice Efesios 3:20, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o qué más imaginar. ¿Hay algo más ahí? ¿Hay algo más? Entonces esto es para usted. Necesitamos creer. Primera de Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes, para los que le amas. Entonces es importante esto. Culminemos aquí y cerremos aquí. Tenemos un Dios que nos cuida, un Padre que nos cuida, un Padre inmutable, un Padre constante, un Padre que no cambia. Tenemos un Padre cercano y tenemos un Padre competente. La pregunta para hoy, ¿será que podemos orar con confianza? ¿Será que podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y perdón y socorro para el momento preciso? ¿Será que podemos acercarnos a Dios hoy? ¿Será que hoy puedo orar cuando esté en apuros, cuando esté en crisis, cuando esté en problema, cuando esté en agonía, ¿Cómo tenemos que orar?
Y entonces por eso los discípulos le dicen, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás ¿en dónde? En el reino de los cielos. Quiero que en esta mañana se pongan de pies y practiquemos. Van a recibir todos un devocional. El devocional vale 35,000 pesos, pero vamos a dar la promoción de darles el 99% y va a quedar en 1,000 pesos. ¿En cuánto queda el devocional? 2,000 pesos. Va a recibirlo y durante toda la semana usted va a leer todo sobre este tema de que tenemos un Dios. ¿Un Dios qué? Un Dios Padre. Alguien oraba así y me inquieté mucho de que llegó y oró así: Padre. No, tú no necesitas de gritar ni de temblar. Cuando usted se quiere acercar a Dios, dígale: Papá, Padre, aquí estoy. Ayúdame, protégeme, bendíceme, sáname, enséñame a amarte, enséñame a adorarte, papá. Con tu mano en el corazón, por favor, le invito a orar. Le invito a orar a papá, le invito a orar. Si has sentido que está lejos, no está lejos, está tan cerca de que ores.